Como panelistas está el doctor Jorge Casas, ahí está Jorge, él es médico especialista en cardiología, además es miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología y es director del Consejo de Medicina Vascular de la Sociedad Argentina de Cardiología. También nos acompaña Franco de Francesco, él es secretario de SAC Joven, vocal del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial y vocal del Comité Científico del Congreso de Cardiometabolismo que se va a llevar a cabo en este año, en el 2026. Y además es staff del Centro Médico Integral de Adolfo González Chávez. También está Romina Modelo, la doctora Modelo es la jefa del servicio de clínica médica del Hospital Pena. Además, bueno, es especialista en medicina interna. También está Lucas González Gili, el doctor es médico del equipo TUBI y del Instituto CEDI. Él es especialista en pediatría y deportólogo infantil. Y también nos acompaña la doctora Fernanda Larrazolo, especialista en clínica médica, así que con ellos vamos a tener un gran aporte seguramente después de las disertaciones. Le invito a la doctora Erika Pacheco para que comience su charla. ¿La abrís vos? Sí. Espera que vamos a buscar los lentes. Vamos a tener problemas. Bueno, buenos días. Espero no aburrirlos. Esto es un poco más de en la infancia y adolescencia. Vamos a hablar de la dislipemia en infancia y adolescencia. ¿Querés que te lo vaya pasando? No, lo voy pasando, mira, con este, acá. ¿Cuándo empezar a tratar? ¿A quién? Bueno, el proceso de aterosclerosis es bien conocido por la mayoría, pero a mí me interesa que quede el concepto de que este proceso comienza en la infancia y está demostrado desde hace muchos años. Epidemiológicamente, la enfermedad cardiovascular es muy importante, ya lo sabemos, lo vamos a repetir en toda la charla, ¿sí? Es la primera causa de muerte por enfermedades no transmisibles en el mundo, es 1 de cada 4 muertes en Argentina y en el mundo es por enfermedad cardiovascular, así que sobrada evidencia de que el problema es muy grande. ¿Por qué hablamos en niños? ¿Por qué está esta charla en particular? Porque ya desde hace muchos años se sabe que el proceso de aterosclerosis, como decía, comienza en la infancia, comienza a afectarse las arterias desde la infancia. Este es un estudio que es parte del estudio de Bogalusa. Bogalusa es una ciudad de Estados Unidos donde se hizo una cohorte que todavía prospectiva, todavía lleva más de 50 años, se sigue estudiando esa población y lo que se vio, se estudiaron autopsias de pacientes entre 6 y 30 años y se vio que se correlacionó los valores de LDL con la presencia de estrías grasas en aorta y de placa coronaria y se vio una correlación estadísticamente significativa. Este es un estudio más reciente, del 2023, de Finlandia, que evaluó la presencia de dislipemia en la infancia y en la adultez, y lo que vieron es que el riesgo relativo de presentar enfermedad de placa carotídea es mayor si la dislipemia está desde la infancia. O sea, nosotros podemos tener un adulto que no sea dislipémico, pero que fue dislipémico en la infancia, y ese adulto va a tener mayor riesgo. Y esto tiene que ver con el concepto de carga acumulada de LDL colesterol. Bien, en Argentina también se estudia, generalmente hay grupos en Garrahan y en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez se vio prevalencia alta, ¿sí? Prevalencia encontrada de hipercolesterolemia del 21%. Entonces, ¿la hipercolesterolemia es un problema en la infancia? Sí, es un problema que está subdiagnosticado y por eso lo traemos a esta charla, ¿no? Yo lo que más voy a hacer referencia va a ser en cuanto a las hipercolesterolemias. Hay otros tipos de dislipemia, como son las hipertrigliceridemias, las combinadas, las citosterolemias, que son menos frecuentes. Dentro de las hipercolesterolemias hay 2 grandes grupos, las que tienen causas secundarias, también bien conocidas, y las primarias. Y a estas vamos a hacer un poco más de referencia, un poquito más de tiempo, porque dentro de las primarias tenemos 2 grandes grupos. Las monogénicas, es decir, que se afecta un solo gen, en particular del metabolismo del colesterol que genera la hipercolesterolemia, y las poligénicas. Entonces, causas secundarias, siempre hay que descartarlas, por supuesto, lo primero que descartamos, obesidad, diabetes, hipotiroidismo, enfermedad renal, fármacos. Y dentro de las primarias, lo que decíamos, están las monogénicas y las poligénicas. Y fíjense que las poligénicas, que son hipercolesterolemias familiares primarias, la incidencia está estimada en 2 a 5%, es decir, que son frecuentes. Dentro de las primarias, el 80% son poligénicas. Y las monogénicas, si bien las homocigotas son muy raras, tienen presentación en la infancia con muchos síntomas, son muy graves, esas son raras, 1 en 1 millón. Las que son heterocigotas
se dan más o menos, la incidencia está estimada en 1 en 300 o 1 en 500. Es decir, que nosotros en Argentina vamos a tener aproximadamente 150.000 pacientes con hipercolesterolemia familiar, de los cuales diagnosticados tenemos muy pocos, sobre todo en la infancia, ¿no? Entonces, para repasar un poquito, cuando hablamos de hipercolesterolemia poligénica, decimos que hay múltiples genes implicados en la producción de esta enfermedad, que a veces no se puede hacer diagnóstico genético específico, pero que en estos pacientes el ambiente desfavorable genera ese acúmulo de LDL. Son frecuentes, tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y son asintomáticos en la infancia y generalmente no tienen antecedentes de familiares de primero o segundo grado que tengan enfermedad cardiovascular. Entonces, en estos pacientes en particular es muy importante la pesquisa universal. Base del tratamiento, la dieta, la actividad física tienen muy buena respuesta, en ocasiones se requiere el tratamiento farmacológico. La hipercolesterolemia familiar, estas son monogénicas, es decir, hay un solo gen que nosotros podemos diagnosticar, como decíamos, la homocigota es muy grave, es rara, ¿sí? Tienen síntomas graves desde la infancia, con valores de LDL colesterol de más de 300, 400, 500 en ocasiones. Muchas veces requieren tratamiento farmacológico muy intensivo y a veces llegan a la féresis, porque no hay otra forma de manejar el LDL. Raro, hay 14, 15 casos que se siguen en Garrahan, así que es muy rara. Pero la heterocigota, esta no es rara. Y esta tenemos pacientes diagnosticados y tenemos pacientes que vamos a tener que ir a buscar. De todos los que están acá trabajando como médicos, o no, todavía capaz que hay algún estudiante, seguramente muchos tienen algún conocido o algún paciente que tuvo un evento cardiovascular entre los 30 y los 40 años, seguro. Bueno, esos pacientes son los que nosotros como pediatras o los que trabajamos con infancia, con adolescencia, o los clínicos que reciben los chicos en la transición, queremos que no tengan el evento a los 30, 40, queremos que lo lleguen a tener a los 50, 60 o lo más tardíamente posible o no lo tengan. Siempre yo a veces hago hincapié en esto de que antes no es que la gente no se enfermaba, ¿sí? Los chicos no tienen colesterol. Está el mito, los chicos no tienen colesterol. ¿Qué le vamos a tratar el colesterol o estudiar el colesterol si antes no pasaba nada? ¿Cómo puede ser que ahora sí? Bueno, ahora lo que se sabe es mucho más y además queremos vivir más y vivir bien, lo que nos podamos. Entonces, la heterocigota se estima, entonces decíamos, 1 en 500, 1 en 300. La mayoría son autosómica dominante siempre. Un solo gen alterado, los más comunes son los genes del receptor del LDL, de ApoB y de la PCSK9, que es una proteína que también funciona, digamos, tiene acción en el metabolismo del colesterol. Son subclínicas en la infancia o asintomáticas y esto que decíamos de la enfermedad cardiovascular prematura. Esto un poco más de lo mismo. Santomas, ¿sí? Arco corneal como síntomas y la enfermedad cardiovascular. La importancia del subdiagnóstico, esto me parece que es uno de los grandes, o sea, carga acumulada, subdiagnóstico en la infancia, me parece que son cosas que nos tenemos que llevar de esta charla. Este es un estudio muy interesante de la Sociedad Europea de Aterosclerosis, que lo que hicieron fue estudiar cuántos pacientes tenían con el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar y cuántos deberían tener, por la incidencia estimada, en esos países, ¿no? Fíjense que en Holanda el 71% está diagnosticado. Argentina ni aparece. Países vecinos, Chile, Brasil, México, menos del 1%. Bueno, ¿qué se sabe en Argentina? Ya desde hace más de 10 años, en el 2015, salió el consenso de dislipemia en pediatría. ¿Sí? O sea que tenemos información que es clara, que es muy accesible. ¿Y qué es lo que sabemos? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuándo tenemos que dosar? Entre los 0 y los 2 años, en general no dosamos de rutina. Entre los 2 y los 6 años vamos a dosar si hay historia familiar positiva de enfermedad cardiovascular prematura o colesterol alto. Entre los 6 y los 11 años hacemos el primer tamizaje universal. Entre los 12 y los 16 se recomienda no dosar de rutina porque en esa etapa de la pubertad, de la preadolescencia, adolescencia, ocurre que hay un descenso fisiológico de los valores de colesterol, entonces podrían darnos falsos negativos, ¿sí? Pero sí vamos a dosar si hay historia familiar o si hay alguna patología de base. Y vamos a hacer el segundo tamizaje universal entre los 17 y los 21 años. A mí me gusta decir a veces que cuando el chico ingresa al sistema escolar hacemos el primer tamizaje. Cuando sale del sistema escolar hacemos el segundo. El primero generalmente nos va a tocar a los pediatras, entonces los pediatras tenemos muy grabado siempre a fuego el tema de la oportunidad perdida, de no perder las oportunidades. Viene un niño, siempre le pedimos carnet de vacunación, así hagamos cardio, hagamos lo que hagamos, miramos las vacunas. Bueno, esto es lo mismo. Venga por lo que venga el paciente, le pide un laboratorio. Un laboratorio, o sea, generalmente pedimos con un montón de cosas para que sea una sola extracción, que el chico no sufra, pero un laboratorio.
Y cuando en 17 a 21 años generalmente va a ser la etapa transicional, por ahí es cuando se está yendo del pediatra o la primera consulta con el clínico, muchas veces llega a esa edad, que todavía a veces llega con los padres. Bien, ¿y qué busco? Vamos a pedir un perfil lipídico. El primer laboratorio generalmente va a ser un perfil lipídico básico con un laboratorio extendido para descartar secundarias, obviamente evaluar la historia clínica familiar. Y si esos valores están limítrofes o ya elevados, vamos a pedir un segundo laboratorio, que ahí sí generalmente pedimos un perfil lipídico ampliado con ApoA, ApoB y lipoproteína A. Bien, ¿qué valores vamos a tomar en niños? Elevados, más de 200 de colesterol total, más de 130 de LDL, menos de 40 de HDL. Y el diagnóstico, vamos a sospechar hipercolesterolemia familiar en niños cuando el LDL es más de 190 o más de 150 si tiene antecedentes familiares, o hipercolesterolemia en un progenitor, o ya la genética positiva, ¿no? Y muy importante también el concepto de la evaluación familiar y del cribado en cascada. O sea, si el padre tuvo un evento o algún familiar de primer grado tuvo un evento, estudiamos a los hijos. Si los hijos tienen hipercolesterolemia porque lo detectó el pediatra, vamos a estudiar a los padres y hermanos, ¿no? Los criterios holandeses, por ahí estos sí son mejor conocidos entre los adultos, están validados a partir de los 18 años, así que en general en niños no los usamos, pero para que les quede la diapo, digamos. ¿Y qué nos va a importar? O sea, vamos a hacer el diagnóstico, vamos a decir, si el paciente tiene el colesterol alto, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuándo empezamos a tratar? ¿Hay que tratarlo o no? Es un nene, le ponemos medicación tan chiquito, lo vamos a medicar. Bueno, todos esos mitos hay que empezar a correrlos un poquito. Está también muy estudiado, fíjense este estudio del 2013, y este estudio fue hecho en hipercolesterolemia familiar, y es muy gráfico porque lo que vemos acá es, a ver si me marca, ahí, ¿sí? Hipercolesterolemia familiar homocigota. ¿Cuándo tienen los eventos? Más o menos a los 12, 15 años, o sea, primer década de la vida, ¿sí? Es inicio de la segunda década de la vida. Esta es muy grave. Ahora, los hipercolesterolémicos familiares heterocigotas van a tener entre la tercera y la cuarta década. Fíjense, estos son los que no tienen hipercolesterolemia familiar, que se estima que los eventos con este colesterol acumulado de LDL lo van a tener a los 55. ¿Qué podemos hacer con el inicio del tratamiento precoz? Correr la curva de la enfermedad. ¿Sí? Y eso es lo que queremos buscar. O sea, que ese paciente, en vez de tener el evento muy joven, poder retrasarlo lo más que podamos. Y fíjense que con bajas dosis de estatina, aproximadamente inicio a los 10 años, se llega prácticamente a la curva del que no tiene hipercolesterolemia familiar. Con altas dosis de estatina, ya entre los 18 o 20 años, también retrasamos un poco el inicio de enfermedad. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Obviamente la dieta y la actividad física como base del tratamiento. Yo no voy a entrar ahora en las disquisiciones de la dieta, pero sí comentarles que los fármacos se usan en niños, que están muy estudiados. Las estatinas hay estudios que llevan más de 20 años de estudio en pacientes medicados. Generalmente se inician, están aprobadas a partir de los 8 o 10 años, algunos como la rosuvastatina a partir de los 6. ¿Y cuándo vamos a medicar con esos valores? LDL más de 190 o más de 160 con 2 factores de riesgo, o más de 130 en mayores de 10 años. Hay otros fármacos, pero generalmente los que se usan son estatina de ezetimibe, ¿sí? En niños. A ver si puedo ahí. Estratificamos el riesgo también en los pacientes, ¿sí? En niveles de alto riesgo, moderado, bajo riesgo, para iniciar el tratamiento. Y obviamente cuando iniciamos un tratamiento, si vamos a poner sobre todo una medicación, nos ponemos objetivos terapéuticos a dónde queremos llegar. En aquellos pacientes que tienen alto riesgo, vamos a buscar un LDL de menos de 100, y en los que tienen moderado y riesgo bajo, incluidos aquellos que no tienen factores de riesgo con morbilidades, menos de 130. Bueno, y brevemente, 2 palabritas de la lipoproteína A en niños. Esto también está muy estudiado en adultos, pero en niños también se está empezando a estudiar. Este es un trabajo de este año de la doctora Cuartas del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. La lipoproteína A, recuerden que es una lipoproteína que genera también, tiene una acción proinflamatoria, ¿sí? Y que se sabe que también está relacionada a los eventos cardiovasculares. Y este es un trabajo del 2023 que también, en un modelo ajustado por edad y sexo, evaluaron niños de 8 a 17 años expuestos a niveles elevados de LPA, presentaron 2,5 veces más riesgo de desarrollar enfermedad
cardiovascular en comparación con los no expuestos, ¿no? Y esto, a modo de conclusión, les cuento un caso. Yo hace algunos años empecé a estudiar un poco más a estos pacientes. Tengo varios pacientes, no son un montón porque el diagnóstico es poco, pero tengo algunos pacientes que voy siguiendo, algunos medicados. Este es un nene de 9 años que yo lo empiezo a ver el año pasado, que había venido con un laboratorio prequirúrgico que le habían pedido el perfil lipídico muy bien, y fíjense que tenía un colesterol total de 246 y un LDL de 197. Yo lo veo en octubre del 25 con un total de 303 y un LDL de 246, con historia familiar positiva, papá dislipémico, tío dislipémico, abuelos con CRM joven. Ahí iniciamos estatina y en diciembre del 2025 ya había bajado. Fíjense que el LDL de 246 pasó a 179 y en abril de este año a 167. O sea, todavía estamos en camino, pero es un nene que hace mucho deporte. O sea, estos chicos, el concepto que hay que tener es que no importa que hagan mucho deporte, no, come bien, hace mucho deporte, ¿cómo va a tener? No puede tener el colesterol alto. Sí, bueno, lo tiene porque es genético. Le pudimos hacer el test genético y tiene una mutación heterocigota del receptor de LDL. Así que este tiene el diagnóstico confirmado inclusive por genética. Y esta imagen siempre me gusta porque es como muy representativa, el concepto de tratar de desactivar la bomba, ¿no? O de retrasarla lo más que podamos. Es nuestra función desde la infancia, es un trabajo que se hace en equipo, pero bueno, tener esa esperanza de que vamos a poder desactivarla. Muchas gracias. Voy a presentar al doctor Ricardo Plunkett. Él va a dar la próxima charla, que es estratificación moderna del riesgo en dislipemias, más allá del LDL. Bueno, Ricardo es endocrinólogo, pertenece también al servicio de endocrinología del Hospital Matera, así que adelante de Ricky. Bueno. A escucharla. Bueno, buen día, ¿cómo están? Les agradezco por la invitación a los organizadores. Y bueno, vamos a conversar sobre el concepto de riesgos residuales, lo que va como enfermedad aterosclerótica más allá del control del LDL y el paradigma LDL. ¿Querés ir pasándola vos? ¿Lo paso? Dale. No. Se pelean por pasarlo. Sí. Bueno, en el año 1994 se publicó el estudio 4S, el estudio escandinavo con simvastatina de supervivencia en enfermedad aterosclerótica, en donde fue la piedra angular para el concepto del LDL como el metabolito que iba a ser objetivo de tratamiento a partir de haber demostrado todos los criterios de causalidad para enfermedad aterosclerótica. Y los años subsiguientes fueron demostrando con estudios muy diversos de distinta naturaleza, genéticos, epidemiológicos, mecanísticos, que esa situación se cumplía y abrió el paradigma del tratamiento del LDL como el objetivo de tratamiento para la prevención y el control de la enfermedad aterosclerótica. En los años siguientes, los próximos 10 años, a partir de esa experiencia, se fue confirmando los beneficios del tratamiento del LDL para la prevención y el tratamiento de la enfermedad aterosclerótica, pero también se fue identificando que a pesar de disminuciones muy marcadas del colesterol del LDL, en todos los niveles de prevención, primario, secundario y pacientes de alto riesgo, persistía un gran grupo de pacientes con recurrencia de eventos de enfermedad aterosclerótica y cambió un poco el enfoque del concepto LDL-céntrico y abrió, digamos, perspectivas y preguntas nuevas a considerar sobre la fisiopatogenia. Por lo tanto, se desarrolló el concepto de riesgo residual, es decir, el riesgo que queda por afuera a favor de enfermedad aterosclerótica cuando uno tiene un descenso marcado del LDL o directamente logra que el paciente logre un control en objetivo de acuerdo a las recomendaciones de control de riesgo para el nivel de riesgo del paciente en particular. Es decir, abrió una puerta de análisis a la fisiopatogenia de la enfermedad aterosclerótica y una nueva perspectiva de enfoque. Los protagonistas de la enfermedad aterosclerótica están acá graficados. Allá tenemos a LDL, que sigue siendo, digamos, el principal objetivo de tratamiento. De este lado tenemos el concepto de colesterol remanente. Está eliminado el kilomicrón porque es una partícula de vida plasmática muy breve.
pero VLDL y LDL entran en la categoría de colesterol remanente, que son estructuras proteicas mucho más grandes que el LDL, muy ricas en su ámbito en triglicéridos, que también transportan colesterol y tienen capacidad heterogénica. Y la lipoproteína A, que mencionó nuestra colega recién, está puesta al costado, tiene particularidades porque tiene la particularidad de tener un puente disulfuro que une apoproteína B100 con apoproteína A, y esa condición particular estructural le da características fisiopatogénicas distintivas que vamos a mencionar ahora. Lo cierto es que en el brazo corto del cromosoma 6 está el sitio, el locus de síntesis y de generación a nivel de la transcripción de RNA del plasminógeno, y está muy cercano y tiene una diferencia a nivel genética muy sutil con el locus de lipoproteína A. Por lo tanto, se interpreta que el plasminógeno le da algunas condiciones biológicas, transmite a lipoproteína A como su capacidad antifibrinolítica y por lo tanto protrombótica, y eso podría ser una explicación de esa capacidad distintiva de la lipoproteína A de producir daño arterial. Y el gráfico de la derecha lo que intenta decir es que la capacidad heterogénica de las partículas que vamos a discutir en las slides próximas, lipoproteína A, LDL y remanentes, esas partículas muy ricas en triglicéridos y lípidos, es muy diferente entre sí y hacen falta muy pocas partículas para producir un cierto nivel de daño. Cuando hablamos de lipoproteína A, hacen falta varias más de remanentes y hacen falta muchas más de LDL para producir el mismo daño arterial. Es decir, que no podemos analizar en la misma bolsa, en su capacidad fisiopatogénica, a todas las partículas de la misma manera, y tampoco con respecto a la cantidad de colesterol que transportan, porque ese gráfico se podía también traspolar esa cantidad. Lipoproteína A tiene una capacidad de transporte de colesterol diferente que las otras partículas, y por lo tanto la capacidad heterogénica es diferente. Por lo tanto, a lo largo de los últimos años, nosotros tenemos un escenario diferente al respecto de la enfermedad aterosclerótica, en donde, siguiendo y considerando el LDL como ese mecanismo promotor de enfermedad central, sabemos que las partículas remanentes y la lipoproteína tienen todas una especie de capacidad de daño categorizable en la misma categoría, y estaríamos hablando de una tríada fisiopatogénica en la enfermedad cardiovascular. Este gráfico lo que intenta decir es que el LDL, con su capacidad de promoción de la formación de placa, también comparte esa misma capacidad del remanente, pero los componentes de triglicéridos remanente tienen una capacidad diferente, distintiva que el LDL, facilitando ruptura, erosión de placa y procesos inflamatorios a nivel de la arteria. Y la capacidad antifibrinolítica y protrombótica de la lipoproteína A le agrega a ese daño fisiopatogénico un componente nuevo, y eso sería el promotor de la enfermedad coronaria, la cardiopatía isquémica, la enfermedad vascular de los miembros inferiores y, por ejemplo, el stroke isquémico. Hay, como ustedes ven en este gráfico también, componentes que tienen que ver con la conducta de los pacientes que acá no mencionamos. Y ese concepto de cómo se produce la enfermedad aterosclerótica se fue refrendando con distinta evidencia en los años entre 2005 y 2020, los últimos aproximadamente 15 años, 20 años, ¿no? Y esa evidencia es consistente y se sigue generando. Entonces, a nosotros nos pone, cuando estamos discutiendo riesgo residual, es decir, el riesgo que queda por fuera de la capacidad nuestra de controlar con nuestras herramientas terapéuticas de colesterol LDL y llevarlo a los valores que nos proponen las guías en la prevención cardiovascular, tener una especie de esquema para considerar también el riesgo residual, porque acabamos de decir que todos estos componentes contribuyen a la enfermedad aterosclerótica. Entonces, siempre vamos a empezar considerando, digamos, la vedette y el inicio de la evaluación de la promoción de una enfermedad cardiovascular, que es el LDL, y nuestro objetivo es llevarlo a los valores de control que nos proponen las guías. Pero después seguimos y en medio de atención, por ejemplo, la atención primaria, nos puede dar mucha utilidad y datos la consideración del colesterol no HDL, que es un metabolito que es fácil de medir y que económicamente accesible y nos da más datos sobre la capacidad heterogénica que tiene el LDL, o sea, está considerando más partículas. Estas son mediciones integradas que no son discriminatorias de los valores de las partículas con ApoB, pero nos dan más información que el LDL solo. Y
Podríamos seguir con la evaluación de los remanentes, esos remanentes que mencionamos, que son ricos en triglicéridos y colesterol y tienen una gran capacidad heterogénica y que en general tampoco imponen grandes costos ni grande complejidad en las mediciones de la atención primaria. Y con esos escenarios ya estaríamos definiendo mucho mejor y refinando mucho más el riesgo cardiovascular arterial. La lipoproteína, la partícula de lipoproteína es necesaria medirla en general en manera directa y nosotros podríamos tanto incluirla en esta secuencia en algún momento de la evaluación del paciente como inicialmente, porque eso es lo que sugieren las guías recientemente, y con ese espectro del conocimiento de las partículas heterogénicas estamos mucho más capacitados para interpretar la evolución del paciente y también definir aspectos del tratamiento. Este gráfico por ahí es un poco fallido, pero todos estos pasos que yo acabo de mencionar sugieren una particularidad, que es que nosotros tenemos que ir en una especie de secuencia, llevando primero el LDL al valor que corresponde por el riesgo cardiovascular del paciente, y después seguir esos pasos que acabamos de mencionar, buscando referencias de valor a partir del cual hay que enfatizar el tratamiento o progresar con el tratamiento. Con valores de no HDL arriba de 150 tiene sentido hacer esfuerzos terapéuticos para tener más potencia en el tratamiento. Con valores de remanentes entre 0.7 y entre 27 y 97 miligramos de decilitro o triglicéridos más de 133 tendría sentido progresar. Y cuando la lipoproteína tiene valores mayores a 50 miligramos de decilitro, tenemos que hacer esfuerzos por promover terapéutica con más potencia y llevarlo a esas referencias, esos umbrales que la evidencia actual sugiere que son más seguros que los valores que acabamos de mencionar acá, que son todas banderas rojas. En los últimos 3 o 4 años hay un montón de actualizaciones al respecto de las condiciones que tenemos que tener en cuenta, tanto para las mediciones de los perfiles lipídicos, como las recomendaciones de la selección de fármacos, y nosotros tenemos la obligación de estar al tanto si tenemos intenciones de colaborar con el paciente en este aspecto, incluso en la atención primaria. Por lo tanto, si tenemos que hablar del enfoque práctico del manejo en la atención primaria y estamos considerando la enfermedad aterosclerótica de riesgo residual también, un esquema y un panel de lípidos tiene que incluir obligatoriamente el total, el HDL, el LDL, los triglicéridos, el no HDL y el remanente. Y tendríamos que considerar una medición, aunque sea una vez en la vida, de lipoproteína A o al inicio de la evaluación del paciente. Cuando nosotros tenemos estos datos, hicimos todas las conductas que están sugeridas previamente y necesitamos refinar la evaluación de riesgo residual porque la evolución del paciente no es la que esperamos, la apoproteína B, la medición de partículas y la cantidad de partículas no puede colaborar. Y esta secuencia es una secuencia razonable que creo que es coherente con las capacidades que tenemos en la atención primaria. Ahora, todas estas recomendaciones en el manejo del riesgo cardiovascular de enfermedad aterosclerótica y el riesgo residual quedan en la nada si no tenemos en cuenta que hay una gran cantidad de factores que están colaborando desde otras perspectivas con la enfermedad aterosclerótica y que nosotros dependemos también del control efectivo de las condiciones de obesidad, de diabetes, inflamación, el tabaquismo, la hipertensión, y ese es el gran dilema y el gran desafío que tiene una persona en la atención en general, porque requiere un tratamiento multidisciplinario y no solamente, digamos, que esté en juego, sino también que sea efectivo. De lo contrario, digamos, nunca podemos esperar los resultados que las guías nos sugieren. Al respecto de todos los comentarios que hicimos, para mí me parece importante las actualizaciones de la Federación Bioquímica Argentina sobre la forma de toma de muestra de lípidos, con la consideración de la posibilidad de tomar fuera del ayuno muestras. Y después, como ustedes entenderán, casi todas las conversaciones que organizamos acá tienen muy en cuenta los criterios de los scores de riesgo. Y bueno, yo sé que va a haber charlas de score, entonces no vamos a desarrollarlas, pero necesitamos conocer el riesgo cardiovascular de nuestro paciente de una manera identificable para poder definir las metas, ¿no? Sí. Bueno, entonces, en consideración de todo lo que charlamos y con la importancia que tienen los remanentes y con la importancia que tiene la lipoproteína, la industria farmacológica se encaminó a desarrollar fármacos específicos para el tratamiento tanto de remanentes como de los valores altos de lipoproteína. Y en el caso de los remanentes, casi todos intentan estimular la lipoproteína lipasa y la lipasa endotelial, la lipoproteína lipasa hepática, a través de inhibición de estructuras proteicas como la ApoC3 o como, por ejemplo, las proteínas similares a angiopoyetina. Lo hacen
con herramientas muy particulares, que en general son estructuras de RNA interferencia mensajero, o si no, con estructuras muy pequeñas que se llaman oligómeros, que intervienen en la síntesis proteica. Y de ese mecanismo de activación de lipoproteína y lipasa endotelial se logra la disminución de los remanentes. En el caso de los fármacos derivados de fibroblastos, se usan por vía oral y tienen mecanismos diferentes de acción. Ahora, todos estos fármacos tienen una capacidad de disminución de remanentes muy alta, todos son superiores al 85%, y hay muchos de estos fármacos en fases avanzadas de investigación. Por lo tanto, las perspectivas con respecto a la utilidad de estos fármacos es muy alta y las expectativas son muy altas. En caso, por ejemplo, de la hipercolesterolemia familiar, como se mencionó en las conversaciones pasadas, el bloqueo de los mecanismos proteicos derivados de angiopoyetina 3 se utilizan como tratamiento de hipercolesterolemia familiar y tienen validación por las últimas guías europeas. ¿Seguimos? Acá importa, esta diapositiva es por ahí un poco confusa, pero lo que intenta decir es que estos fármacos nuevos tienen una importancia muy alta en los tratamientos de los raros síndromes metabólicos que tienen alto valor de triglicéridos, como las síndromes de quiliomicronemia familiares, en donde este tipo de fármacos están dándole una nueva expectativa al tratamiento porque eran pacientes con manejos muy complejos, ¿no? Con respecto a la lipoproteína A, estas son las nuevas drogas en desarrollo, esos son los trials que están puestos allá, y la fase de cada uno, hay muchos en fase 3, muchos se están investigando en Argentina, capaz que algunos se estén investigando en Bahía Blanca. Y en estos fármacos tienen también, con las mismas herramientas de oligómeros o de RNA de interferencia muy pequeños, la intención de intervenir en la síntesis de la apoproteína A nivel del hepatocito, o si no directamente en bloquear la unión bivalente de la ApoC con la apoproteína A. La capacidad de disminución de lipoproteína A es muy alta también, y la expectativa de la mejora en la prevención de la enfermedad aterosclerótica por lipoproteína A es muy alta también, y también otra de las consecuencias de lipoproteína A es la predisposición a estenosis de la arteria aórtica, que podría mejorar y podría dar otra perspectiva de ese grupo de pacientes. Entonces nosotros estamos viviendo en este mismo momento, mientras están todos estos estudios en curso, una situación similar a la que se produjo en la época de la aparición del 4S, donde se definió un paradigma en la prevención de la enfermedad aterosclerótica, pero ese paradigma ahora está definido por estas partículas y nosotros como médicos de atención general tenemos que estar atentos porque las novedades están por venir muy pronto. Así que eso es todo y muchas gracias. Voy a invitar a pasar a la presentación al doctor Juan Benjer. Juan es vicepresidente segundo de la SAC de 2022, presidente SAC 2023, coordinador del área de comunicaciones global de la Sociedad Argentina de Cardiología y pertenece al staff de cardiología del Hospital Municipal de Coronel Suárez. Vos nos vas a hablar sobre dislipemia en prevención primaria y secundaria y cuándo bajar el LDL, perdón. Bueno, gracias, Vero. No, me pasó acá. Perdón. Para cerrar esta. No, ella directamente se abre, me parece. ¿Se fue la tercera que tenías ordenadas ahí? Sí, está en alguna de estas de acá. Dislipemia jornadas esas. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Muy bueno empezar esta charla después de las que me precedieron. Uno de los paradigmas de los que vamos a hablar es el tratamiento ya precoz, en etapas precoces de la vida. Y después muy bueno no solo pensar en LDL, si bien esta charla es de LDL, es lo que estamos acostumbrados, lo más fácil, pero no es solo el LDL, sino por ahí más ApoB y ahora últimamente otras partículas también, así que para tener en cuenta. Pero bueno, yendo a los objetivos de esta charla, vamos a plantearnos 5 cosas. Primero, definir cuál es el valor normal de colesterol. Antes de hablar de riesgo residual, tenemos que hablar del valor normal de LDL, o de ApoB, mejor dicho, pero vamos a hablarlo como LDL porque es el que más contribuye a la concentración de ApoB. Después revisar estas muletillas de the lower the better y the earlier the better.
conocer las metas de colesterol según las guías de práctica clínica, cómo vamos a llegar a esas metas y, por último, identificar un par de situaciones conflictivas que nos dejan las últimas guías. Entonces vamos empezando con esto. Hablando de valores normales, esto volviendo a la facultad, a bioquímica, vemos homologando lo que es la actividad del receptor de LDL a lo que es una curva de disociación enzimática, vemos que niveles por encima de 40 miligramos por decilitro ya estamos llegando a niveles de saturación del receptor. Es decir, más de 40 estamos acumulando LDL y no está siendo necesario para el manejo del cuerpo. Incluso la constante de afinidad del receptor es mucho menor. El punto de mayor trabajo del receptor es entre 10 y 15 miligramos por decilitro. Es decir, es muchísimo menor empíricamente a lo que manejamos nosotros como normalidad. Pero bueno, vamos de lo empírico a lo real. Tenemos múltiples evidencias de distinto trabajo. Esta es una diapositiva tomada prestada de las redes sociales del doctor Pablo Corral, que muchos de ustedes lo conocerán, es un referente para nosotros del tema, en el cual hay múltiples pruebas, desde muestras del nivel de LDL a nivel del cordón umbilical al nacer, poblaciones con un estilo de vida más primitivo, más a lo que es lo genético humano, no esta sociedad moderna. Y la conclusión es que probablemente el nivel de LDL normal sea más cercano a 50 miligramos por decilitro que a los 100, 110, o como ponen todavía algunos laboratorios, menor de 130, que obviamente es un nivel de saturación de LDL y que es mucho mayor al que necesitamos para vivir. Entonces, a partir de esto vamos a revisar estos dos conceptos, como les decía. En cuanto a the lower the better, pocas medicaciones o pocas intervenciones en la medicina han sido tan escrutadas como lo que es el descenso de colesterol, especialmente con estatinas y también en menor medida con otras medicaciones que también han sido muy estudiadas. Tenemos muchísimos metaanálisis y muchísimos trabajos que han probado la disminución tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, en varones como en mujeres, en pacientes con bajo riesgo cardiovascular, en pacientes ancianos, y la conclusión es que por cada milimol, que equivale a 38 miligramos por decilitro, hay una reducción aproximada del 22% del riesgo relativo de eventos adversos cardiovasculares. Entonces, esto es clarísimo, la evidencia de eficacia bajando el LDL la tenemos, pero ¿qué pasa cuando vamos hacia valores menores? Estas son también dos metaanálisis, como les decía, hay muchísimos trials y muchísimos metaanálisis con muchísimos pacientes. Y fíjense en el primer gráfico cómo en 3 estudios, para cuando fue publicado este metaanálisis del JACC, que llevaban los valores a LDL debajo de lo que, en pacientes que ya empezaban con valores de LDL que llamábamos muy bajos, cómo seguimos manteniendo la efectividad. Y al gráfico de la derecha, cuando vamos a valores debajo de lo que eran los recomendables por las guías, lo que vemos es que, al igual que lo que mencionaba antes, la reducción del riesgo relativo se sigue manteniendo a pesar de empezar de valores mucho más bajos. Es decir, hasta el momento no tenemos evidencia de que deje de haber eficacia reduciendo el LDL hasta puntos bajísimos. Fíjense, acá un resumen de hace unos años ya, cómo los puntos de corte de la guía, que eran, acá no se ven, pero estaban señalados en gris, encima de las líneas punteadas rojas, cómo fueron bajando retrospectivamente a partir de lo que nos mostraban los ensayos clínicos, que yendo más abajo con los valores, seguíamos teniendo efectividad. Y en los últimos, particularmente desde la aparición de los inhibidores de la PCSK9, yendo a valores bajísimos, incluso en muchos debajo de 55 o mucho menos, seguimos teniendo efectividad. Entonces siempre las guías han seguido estas nuevas intervenciones. Hay algunos que se plantean que el LDL hasta cuándo es bueno, y bueno, hasta 0 no me da miedo, dicen algunos, ¿no? Fíjense con los últimos trials que les mencionaba, que eran los de inhibidores de la PCSK9, el Fourier y el Odyssey, que llegaron a una mediana de 30 y de 38, e incluso en el 10% de los pacientes llegaban a menor de 15 miligramos por decilitro, no se han visto efectos adversos significativos. En algún momento se había planteado el deterioro cognitivo, pero el seguimiento a largo plazo de estos estudios
hasta el momento no ha mostrado riesgos asociados a un descenso extremo del LDL. Lo mismo que se ve, cuando les hablaba de earlier the better, en pacientes que tienen congénitamente formas knockout de ciertas proteínas necesarias, que ahora lo vamos a ver a continuación, pero con ciertas proteínas necesarias para tener valores de LDL elevados. Entonces, este es un trabajo hipotético muy interesante que realizaron Brownwell y varios colaboradores en 2024, en el que ponen un concepto teórico que es los años de placa o años de colesterol. Y que esto va de la mano al comienzo del desarrollo de las placas en la infancia. Fíjense, tomaron el promedio de ApoB de la población británica en hombres y mujeres y fueron contabilizando cuántos años tenían de cuánta ApoB y el riesgo cardiovascular cómo iba ascendiendo a medida que teníamos años de placa. Entonces, esta es la curva promedio en los pacientes que tienen un 50% mayor de LDL, cómo la acumulación de placa hace que en una edad mucho más precoz, cuando teníamos un 25% menor y por el contrario con un 50% menos de LDL casi no tenemos riesgo cardiovascular a lo largo de la vida. Fíjense cuando tenemos intervenciones, mientras antes empezamos a intervenir, menos años de placa, entonces más eficaz es la terapéutica. Si empezamos tarde, aunque bajemos más, como podemos ver en este gráfico, si empezamos 10 años después, aunque tengamos una intervención de alta intensidad, tiene menos impacto que empezar antes con una intervención de moderada o baja intensidad. Es decir, el tiempo que dejamos a un paciente expuesto a niveles altos de LDL es también clave. No solo la magnitud, sino la duración de la exposición. Obviamente es muy difícil hacer un estudio que empiece a evaluar población a los 30 años, población sana, tener una intervención y seguirlos tanto tiempo como para demostrar beneficios. Eso a nivel de desarrollo de un estudio randomizado sería muy complicado. La solución a esto nos la da la naturaleza con estos estudios que son lo que se llama randomización mendeliana. ¿Qué quiere decir esto? Es en pacientes que en análisis genéticos tienen un alelo que les codifica menor concentración de LDL. Fíjense, cuando comparamos alelos, por ejemplo, knockout de la PCSK9, fíjense el riesgo a igual cantidad de descenso de colesterol, en azul es lo genético, en naranja es empezando después con medicación para bajar a esos niveles. Fíjense en todos los estratos de niveles de descenso de colesterol, mientras antes empezamos en la vida, más evitamos la enfermedad cardiovascular. Este es otro trabajo muy interesante que evalúa el tiempo de colesterol en el rango terapéutico. Este es un estudio de colesterol en las comunidades, que es el ARIC, que lo que hacían era, en los pacientes que tenían al menos 2 mediciones de colesterol, ver si estaban en rango y lo seguían en el tiempo. Tanto en prevención primaria, que consideraban 130, un valor elevado para lo que es hoy en día, como en prevención secundaria, que consideraban 70. Fíjense, de acuerdo a los quintilos en los que los separaban, como los quintilos que tenían mayor cantidad de mediciones en rango tenían mucho menor grado de riesgo cardiovascular. Es decir, el tiempo de exposición a menores concentraciones es clave. Viendo esto, vamos a ir un poco a lo que son las metas hoy en la guía de práctica clínica. Todos para definir metas toman escalas de riesgo, como hablábamos un poquito en la charla anterior. Cada organización o cada sociedad científica tiene distintos tipos de calculadoras, todos tienen su población objetivo, todos definen de una manera bastante similar lo que es el bajo riesgo. Fíjense qué interesante, el PREVENT, que es el último recomendado en las guías de este año de la AJA-ACC, toma como población pacientes más jóvenes que antes, que tengan además menores, niveles de colesterol, ninguno encima de 190, y que además pone una segunda meta que no es solo el riesgo a 10 años, que muchas veces en los jóvenes nos grafican poco, es el gran déficit de todas estas escalas de riesgos, que en los jóvenes son poco representados, y entonces la estimación a 30 años por ahí es más útil. Y además tienen modificadores de riesgo, que bueno, ya hemos visto algo anteriormente, y después vamos a tener una charla de ateromatosis subclínica. Entonces, de acuerdo a esto, son los puntos de corte que definen las guías.
Fíjense cómo hoy la primera diapositiva era lo que es el colesterol normal, y fíjense las recomendaciones que todos empiezan ya de un colesterol que está muy por encima de lo que es el colesterol normal para el humano, ¿no? Pero la siguiente pregunta es, a pesar de que no es normal, ¿llevarlo al normal con una medicación es lo mismo? Y bueno, eso no tengo la respuesta. Los estudios de randomización mendeliana nos dicen tenerlo más bajo desde temprano es mejor, pero es lo mismo tener knockout un gen que dar una medicación. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Hasta dónde está el equilibrio de cuándo nos da la ecuación de riesgo-beneficio iniciar una medicación, que ahora vamos a ver también algo de eso. Pero bueno, en general la mayoría de las guías lo que dice es en riesgo moderado abajo de 100, en alto riesgo, estos son pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular, pero que por ejemplo son o diabéticos de muchos años de evolución, o pacientes con varios factores de riesgo combinados, o que tienen un score de calcio muy elevado, llevémoslo a menos de 70. En muy alto riesgo cardiovascular, que estos son los pacientes que han tenido enfermedad enfermedad vascular establecida, ya sea infartos base B o enfermedad arterial periférica, aquí vamos a ir a menos de 55 como objetivo, e incluso la última guía europea recomienda cuando alguien de alto riesgo tiene un nuevo evento, ir a menos de 40. Como les decía, pocas drogas han sido tan escrutadas como las estatinas. Fíjense este gráfico que parece muy complicado. La línea negra, o sea, el segundo círculo negro es un riesgo relativo de 1. Fíjense buscando la cantidad de efectos adversos que han sido reportados para las estatinas, solo en metaanálisis muy grandes, con análisis a nivel de pacientes individuales y con muy largo tiempo de seguimiento, los únicos que han tenido una asociación significativa han sido el aumento de diabetes, de nuevos casos de diabetes, que estos son en particular pacientes que ya venían con niveles de glucemia alterados y que en general el nivel de elevación de hemoglobina glicosilada es entre 0.06 y 0.08%, es decir, es algo bastante bajo. Número 2, dolores musculares, en general asociados a mayor dosis de medicación, irreversibles con la suspensión. La miositis es muchísimo más rara. Y por último, la elevación de enzimas hepáticas con altas dosis, que también el significado por ahí es más incierto en cuanto a lo clínico. Entonces, acá los puntos de corte que fijan las guías americanas en cuanto a riesgo-beneficio hacen que en las calculadoras de riesgo, cuando uno tiene más de 3% de riesgo de 10 años, el riesgo es mayor, el riesgo asociado al colesterol es mayor al riesgo de desarrollar nuevos casos de diabetes, que en particular se enfocan en esto porque es como el efecto adverso más trascendente que tienen en cuenta, y a partir de ese umbral, la intervención con estatinas en dosis moderadas consideran que tiene una relación riesgo-beneficio favorable. Cuando hablamos de altas dosis de estatinas y mayores descensos de LDL, ese punto de corte se corre al 7%, que esto es un poco la lógica que utilizan para comenzar tratamiento en los distintos grupos. ¿Cómo hacemos para llegar a esas metas? Acá el que escribió este artículo seguramente era un fanático del golf y lo homologó que si uno está cerca del hoyo, elige un palo corto, si estás lejos, elige un palo más largo, que pegue más fuerte. Acá, con respecto a los valores que buscamos de colesterol, es un poco lo mismo. Lo que podemos pensar, en vez de iniciar 10 miligramos de rosuvastatina y después le pido un nuevo laboratorio en 6 meses y después al año y después, como veíamos hoy, tiempo de exposición es clave. Entonces, cuando tenemos un valor más lejos del umbral, empecemos a darles con mayor intensidad precozmente. Y esto lo sabemos porque ya está publicado hace un montón de años, cuánto es más o menos el valor esperable de descenso de colesterol LDL con las distintas medicaciones. Para resaltar, estatina de moderada intensidad un 30%, de alta intensidad un 50%, cuando asociamos estatinas con ezetimibe un 60% y asociar ácido bempedoico un poquito más. Y al siguiente paso, que son los inhibidores de PCSK9, que podemos llegar hasta el 80 y pico % de acuerdo a las distintas combinaciones que utilicemos. Obviamente nadie va a empezar con un inhibidor de PCSK9, además sobre todo por temas de autorización, pero tener en cuenta que cuando estamos muy lejos, sí seguirlo de cerca precozmente para poder escalar en eso.
¿Qué pasa en el mundo real? Fíjense, distintos registros de prevención secundaria, ¿qué porcentaje de la población llega a las metas de colesterol? Es bajísimo. Cuando vemos en el Sweetheart, un registro sueco de tratamientos también hipolipemiante en prevención secundaria, vemos que cuanto antes iniciamos la combinación, que sería el gráfico en verde, mayor cantidad de pacientes están dentro del rango deseado al año. Y esto además se traduce en efectos clínicos. Fíjense que al año la cantidad de pacientes que tienen eventos adversos vasculares es muchísimo menor que los que empiezan en tratamiento con una estatina únicamente. Fíjense que a 3 años de terapia combinada desde el inicio contra la estatina, tenemos un NNT de 53. La verdad que es una intervención bastante costo efectiva y bastante disponible y que hoy en día no tiene tantos problemas de costo. Por último, vamos a identificar 3 situaciones conflictivas, particularmente en los extremos de la vida. Paciente 1, un paciente joven, sin antecedentes, casi normotenso de acuerdo a las guías actuales, LDL de 169. Fíjense las escalas de riesgo. Ninguna, lo que hablábamos de moderado riesgo para arriba, ninguna, de acuerdo a las guías, ninguna indicaría tratarla. Acá les hice una trampa, porque el Preventa a 30 años le da un poquito arriba de 10%, pero fíjense cómo de acuerdo a las guías uno no estaría pensando, o sea, no tendría indicación clara de tratamiento. Sin embargo, probablemente la mayoría de los que estemos acá pensemos que 169 es un valor que está mucho más cerca de ese umbral de 190 que suelen mencionar las guías que de la normalidad. Y probablemente la mayoría hoy, por suerte, estemos más pensando en tratarlo. Paciente número 2. El otro extremo de la vida. 68 años, mujer, sin antecedentes, no tabaquista, estudios sin score de calcio, sin ateromatosis carotidia ni femoral, normotensa, LDL de 119. Fíjense las escalas de riesgo, por el contrario, todas le marcan que sería candidata a iniciar con estatinas. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes acá le iniciarían estatinas a este paciente? Y no sé si la verdad que acá levantarían la mano muchos. Fíjense que a propósito de esto, un trabajo que salió la semana pasada en el JAMA, acá lo que muestra es la cantidad de candidatos a tratamiento con estatinas en la población estadounidense de acuerdo a las nuevas guías. Quiero que presten atención especialmente a estos 2 últimos gráficos de 60 a 69 años y de 70 a 79. El bajo riesgo cardiovascular en blanco prácticamente no existe. Los únicos que no serían candidatos a iniciar tratamiento con estatinas serían los que tienen LDL bajo. Esta es la otra pregunta que yo les decía. En la población general, el 93% de la población entre 70 y 79 años debería tomar estatina. Yo no tengo la respuesta. Lo mismo en el último paciente, un paciente varón de 74 años, que no tiene ningún factor de riesgo, tiene un LDL aún más bajo, pero tiene un score de calcio positivo. Les pregunto a ustedes de vuelta, ¿tiene score de calcio positivo? Ah, listo, vamos a tratarlo. Bueno, ¿qué porcentaje de la población tiene score de calcio positivo en este rango etario? El 88% de los varones tienen. Y este es un paciente que en el percentilo de cantidad de score de calcio es muy bajo. Entonces, de nuevo, score de calcio positivo reestratifica, pero particularmente en poblaciones que tienen menor proporción. En pacientes con un riesgo pretest tan elevado, ¿nos reestratifica tanto? Así que bueno, para concluir, el valor del LDL normal es mucho menor al que manejamos, a tenerlo en cuenta a la hora de cuando damos intervenciones. No hagamos 5 miligramos de estatina y bajó un puntito y día por medio. Si bajamos, bajamos. Cuanto antes lo bajamos y cuanto más lo bajamos, más beneficioso es. Las guías actuales son mucho más agresivas de lo que eran antes, pero siempre siguen en forma retrospectiva los resultados de los trabajos. Y, como les decía, la selección de la terapia para lograr el descenso, a medida que si es más rápida, más beneficios clínicos, y la tenemos que ajustar de acuerdo al valor del que partimos, pero todavía tenemos muchas situaciones que tenemos incertidumbre. Muchas gracias. Martínez es cardióloga, especialista en cardiología, nos va a hablar sobre imágenes en lipidemia cuando se cambia la política. Ahí lo que yo estoy tratando de cambiar es sí, podés. Bueno, nada, empiezo a hablar en función del tiempo. Muy bien dijo Eri que
ya desde los chicos de la infancia debemos pedir perfil lipídico y esto sabemos que cuanto antes sepamos qué perfil lipídico tiene desde más chiquito, ya se sabe que la aterosclerosis empieza en la panza. El otro día lo escuchaba y me volvió loca, o sea, desde las condiciones del embarazo y de la mamá pueden empezar y pueden haber cuestiones que diferencien en los pacientes a lo largo de la vida. Yo sé que eres lo cambio. Y bueno, y como vos planteaste eso, empezar a pedir perfil lipídico desde jóvenes, nosotros planteamos desde los adultos empezar a buscar enfermedad antes. Y esto implica empezar a buscar aterosclerosis subclínica más allá de los scores de riesgo que tenemos. Bueno, no me voy a detener en esto, sabemos que los scores de riesgos clínicos que usamos tienen deficiencias, subestiman, sobreestiman, estiman riesgo transversal, no estiman riesgos habitualmente nuevos, como puede ser factores de riesgo en la mujer, y encima todos los pacientes, o muchos pacientes que ingresan a unidad coronaria con infarto, estaban estimados de riesgo bajo a moderado, o sea, está fallando las escalas de riesgo. En la población que tenemos nosotros, en lo que es medicina familiar, medicina clínica, en las salas médicas, tenemos un score de riesgo que podemos hacerlo de manera sencilla con los valores y datos que tenemos, usémoslo, pero si podemos acceder a imágenes que van a buscar enfermedad, también hagámoslo. Esto me parece fantástico porque vamos a empezar a dejar de hablar de prevención primaria, prevención secundaria, vamos a dejar de hablar de prevención primaria, vamos a dejar de hablar de pacientes realmente sanos. Fíjense, esto es lo que plantean de continuo de riesgo cardiovascular y tratan de eso, de romper el esquema de cuándo hablar de prevención secundaria y prevención primaria a partir de un evento, porque sabe que antes del evento hay enfermedad. Que no haya habido evento no quiere decir que no haya habido enfermedad. Y fíjense este dato, menos del 5% de los pacientes que ingresan con un evento cardiovascular mayor tenían no tenían placa. Es decir, 95% ya tenían placa y ya lo hubiéramos podido detectar y ahora vamos a ver cómo hubiéramos sido intensivos en el tratamiento. Entonces busquemos aterosclerosis a edades más tempranas, busquemos enfermedad antes de que aparezcan los síntomas, dejamos de decir de que pacientes son sanos cuando tienen enfermedad aterosclerótica ya demostrada. Fíjense el estudio PESA, este es un estudio que evaluó pacientes de 40 a 60 años con ecografía vascular, carótida, femoral y score de calcio y determinaron que más del 60% de los pacientes que considerábamos sanos tenían enfermedad aterosclerótica subclínica, con lo cual vuelvo a insistir, dejemos de tener ese pensamiento de prevención primaria y prevención secundaria. ¿Por qué? Porque estos pacientes se mueren más. A largo plazo, este es un estudio de Valentín Fuster, demostró que pacientes que tienen aterosclerosis subclínica tienen mayor mortalidad. Y estudios abundan en determinar que reestratificando el riesgo con la demostración de enfermedad, mejoramos la estratificación de riesgo y disminuimos la mortalidad cuando hacemos un tratamiento intensivo precoz. ¿Cómo lo hacemos? Con dos estudios, ecovascular, muy disponible, fácil, de bajo costo, evaluamos carótidas, evaluamos femorales y podemos determinar presencia sí o no de placa, la altura, la carga, las características de la placa. El otro método es el score de calcio por una tomografía sin contraste, muy sencilla, en donde determinamos qué cantidad de calcio tiene el paciente en las arterias coronarias. También accesibilidad y lo que tiene el score de calcio, vamos a ver por qué las guías hoy lo ponen básicamente como el predictor de aterosclerosis subclínica, está estandarizado. Ustedes mañana, yo te enseño a cualquiera que haya empezado medicina ayer a hacer score de calcio, en un día lo sabe hacer, distinto al ecovascular, que es un poco más operador dependiente. ¿Qué dicen las guías? Y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que podamos discutir un poquito. Las guías ya planifican de entrada, esta es la guía europea del 2025, ya reestratifican en paciente muy alto riesgo cuando tiene o una placa mayor al 50% obstructiva o cuando tiene un score de calcio mayor a 300. Con lo cual ya ese paciente es de muy alto riesgo y nosotros vamos a tener objetivos terapéuticos distintos, claramente, ¿no? Entonces, si ya planteamos de que un paciente que tiene un score de calcio mayor a 300 es de muy alto riesgo, a todos los pacientes deberíamos hacerle score de calcio, ahora lo vamos a ver. ¿Y esto por qué? Fíjense, y esto de dejar de hablar de prevención primaria y prevención secundaria, este es un estudio que evaluaron pacientes con score de calcio y determinaron que cuando tenían más de 300 de escala de Agaston de score de calcio tenían el mismo riesgo de tener un evento nuevo que un paciente, o un evento que un paciente que había ya tenido un infarto. Entonces, obviamente, por eso estoy hablando de si vamos a tener que dejar de hablar de prevención primaria y prevención secundaria en estos pacientes.
Y por contrapartida, los pacientes que tenían score de calcio 0, y ahora lo vamos a ver, tenían muy bajo riesgo de tener un evento cardiovascular. A 15 años es este estudio, inclusive cuando los scores de riesgo, y eso lo podemos discutir después, les daban alto por el score de riesgo tradicional que usamos. Entonces la guía europea claramente usa el dosaje de aterosclerosis subclínica, sobre todo con score de calcio, para redefinir metas de LDL, con lo cual para definir intensidad de uso de estatinas. El nivel de evidencia que de recomendación es 2A para pacientes con riesgo intermedio, catalogados por los scores de riesgo tradicionales, o en pacientes que nosotros tenemos dudas si empezar a tratar. Ahora, la AJA en la guía de este año vino a cambiar todo, no sé si vino a cambiar todo, pero vino como a poner las cosas más fuertes en cuanto a la indicación. Lo primero que hace cuando uno empieza a leer la guía es, dice, ¿cuáles son las metas de colesterol o de lipoproteína o cuánto reducirlo? Lo primero que uno lee en el cuadro es búsqueda de aterosclerosis subclínica, ¿con qué? Con score de calcio. Y de acuerdo al grado de score de calcio van a ser las metas de LDL que vamos a definir con el tratamiento. Es la primera guía que pone indicación 1 para hacer score de calcio. Y acá el score de calcio le gana al ecovascular, no nombra ecovascular la guía, y si alguien la leyó con la letra chiquita me dirá lo contrario, pero solo nombra score de calcio para la determinación. Y eso tiene un porqué. Tiene el porqué de que tiene muchos más estudios en demostración en estos últimos años, y que es muy fácilmente interpretable y estandarizado de acuerdo al valor. El score de calcio dice la guía que hay que pedirlo en todo paciente con riesgo intermedio o paciente que tenemos duda para iniciar, postergar o intensificar el tratamiento de estatinas. Define que cuando tenemos un score de calcio igual a 0, salvo situaciones especiales, podemos retrasar el inicio de estatinas en pacientes mayores de 45 años, y que lo podríamos repetir a los 3 o 7 años para reestratificar el riesgo en ese tiempo, porque es el periodo de garantía que tiene el score de calcio. Situaciones especiales, y esto cabe remarcar, pacientes sintomáticos no sirve el score de calcio, esto es para pacientes asintomáticos, y en pacientes con hipercolesterolemia familiar, LDL mayor a 190, diabéticos, tabaquista activo, antecedentes heredados familiares de enfermedad cardiovascular precoz, en estos pacientes el score de calcio 0 no tiene la misma validez que en los pacientes que no lo tienen. El score de calcio mayor a 0 o distinto de 0 tiene validez, sobre todo cuando es mayor a 100 o es mayor al 75% del esperado para el sexo y la edad. Ahí nos dicen las guías que tenemos que iniciar estatinas, y probablemente cuando es mayor a 300 el score de calcio de alta intensidad. Y acá la guía pone en evidencia que no solamente podemos definir la presencia de calcio en las coronarias mediante puntualmente el score de calcio, sino que con una tomografía que se hace de tórax por otra cosa, podemos evaluar si tiene presencia de calcio sí o no, y si es leve visualmente, moderado o severo. Por otro lado, lo que dicen las guías es que también podemos usarlos en esos pacientes que son de mayor alto riesgo, o que ya decidimos iniciar estatinas, pero para redefinir lo que es la intensidad y las metas de LDL. No es lo mismo un paciente que tenga intermedio de alto riesgo con un score de calcio de 100 a aquel que tenga más de 1000 de score de calcio. Básicamente este es el resumen de lo que dije. Y por otro lado, no solamente nos define la presencia o la indicación de estatinas, sino también de aspirina, que si bien no estamos hablando tanto de aspirina en pacientes con aterosclerosis subclínica, claramente sí está indicado en pacientes que tienen más de 100 de score de calcio, uno puede indicar la aspirina o considerarla, y aquel paciente que tiene más de 300 de score de calcio, hoy en día se indica aspirina asociado a la estatina. ¿Qué pasa con la eco? Perdón, Jorge, pero después si querés lo charlamos, pero la AJA directamente no lo nombra el score de calcio para definir aterosclerosis subclínica, y esto no es que no sirva, no es que hacemos mal la práctica diaria pidiendo una eco vascular para determinar aterosclerosis subclínica, no es que no sirva, sino que no tiene ensayos clínicos aleatorizados que demuestren firmemente qué medir, cómo medir. Es más operador dependiente y tal vez no se puede codificar tan bien como el score de calcio, que vuelvo a insistir, es muy sencillo de hacer. No importa, si la tenemos disponible, usámosla. Siempre es mejor definir si el paciente tiene enfermedad vascular o no, además de los scores clínicos, y fíjense que la guía de la SAC sí la pone dentro de las consideraciones para definir aterosclerosis subclínica a la par
que el score de calcio. Bueno, básicamente esto, los scores solos no sirven, o sí sirven, pero si podemos acceder a buscar enfermedad en pacientes sanos, busquémosla, porque le cambiamos el esquema terapéutico y claramente le vamos a cambiar el riesgo de desarrollar un evento cardiovascular. El score de calcio es el que está más estandarizado, pero la ultrasonido está más disponible, sigámosla usando siempre que podamos. Si podemos pedir los dos, y acá podemos discutir también, pidamos los dos, pidamos ecovascular y score de calcio, porque siempre la idea es buscar y encontrar para redefinir el inicio de la estatina y después también para definir la intensidad de las mismas. Bueno, no mucho más, quise ser rápido porque en función del tiempo no teníamos más nada, pero bueno, nada más. Igual no muy rápido. No pero me gustaría que los panelistas que estaban invitados, si quieren, por supuesto, alguna pregunta a los disertantes o comentarios. Bueno, sí. Para él, ¿por qué efectos adversos notas de estatina en los chicos y qué objetivo buscas? Bueno, las estatinas están generalmente con la que se inicia es con ROSU, que se puede iniciar desde los 6 años, ya está aprobado. Y la dosis es baja, siempre es baja dosis, la menor dosis posible. Generalmente a los 6, entre los 6 y los 10 se inicia con 5 a 10 miligramos, después de los 10 con 10. Los efectos adversos son en chicos, lo que está descrito, yo tengo pocos pacientes en seguimiento, pero lo que está descrito son casi nulos los efectos adversos. Por ejemplo, los dolores musculares, que como en los adultos, no. Es más raro. Ascenso de enzimas tampoco no pasa. Ascenso de enzimas tampoco. Se hace el control, pero generalmente los efectos adversos son menores en chicos y en adolescentes. Entonces por ahí no tenemos. Yo una pregunta también para él. La verdad la forma excelente, pero viste que piden una de las diapos que tenía que arrancar tratamiento cuando tenían factores de riesgo. En pacientes que no lo tienen algún otro factor de riesgo, ¿con qué niveles arrancas sabiendo que tienen antecedentes familiares y que le da? Si uno, o sea, ahí uno tendría que ver si sospecha una hipercolesterolemia familiar. Sí, exacto. El tema es si uno sospecha hipercolesterolemia familiar o no. Entonces ahí es donde los criterios, por ejemplo, de los holandeses. O sea, tiene dislipemia familiar. Si sospecho de dislipemia familiar, con más de 160 mayores de más de 100, sí, en algunos días más de 130 mayores de exacto. ¿Por qué? No sé si está Ricardo, querés preguntar. No, sí, era básicamente la pregunta que estoy haciendo conmigo ahora. Sí, la consideración de test genéticos para la hipercolesterolemia familiar, sí. La tenés. Sí, y es más, hay que, bueno, que por ahí se habla de otras patologías, pero los test genéticos cada vez están más accesibles. La gente, ustedes piensen que gasta, a veces uno dice, no, porque yo trabajo en público, entonces siempre tenemos el prurito de, bueno, la gente no va a poder. La gente a veces gasta en otras cosas. Todo lo que es enfermedad cardiovascular, cuando nosotros pensamos en niños o en adolescentes, tiene generalmente la carga o que falleció algún familiar o que tiene familiar enfermo. Entonces hay una carga y eso también hay trabajos que estudian eso, qué impacto emocional tiene en la familia, en los niños, porque eso también lo pensamos. Nosotros decimos, bueno, vamos a medicar a un chico desde la infancia y queda medicado. Bueno, un hipotiroideo queda medicado desde la infancia. Y aparte de Y nadie lo discute. esa secuencia familiar es muy fácil de relevar en el interrogatorio. Claro. Y eso tiene importancia familiar de una manera muy clara, porque a veces tenés que considerar la llevación al adulto, al médico adulto, porque vos ya sabés que el riesgo está agregado del familiar, es muy alto, y vos es una intervención muy virtuosa, porque excede el manejo de tu propio paciente pediátrico, Sí. Y eso es una oportunidad ganada, Es que eso lo hacemos, o sea, lo hacemos con otras cuestiones por ahí de cardiología infantil, pero con esto fundamentalmente, porque muchas veces yo tengo un paciente, por ejemplo, una nena de 10 años que la trae la madre es dislipémica, padre es dislipémico, madre medicada, padre no quiere saber nada, no la toma, está con esto del colesterol, de todo lo que se habla y que yo trato de tener la cabeza abierta porque, sobre todo con los chicos, porque tenemos las dos poblaciones de médicos. El médico dice, no, todo natural, y el otro le dice, no, todo tiene que ser con la medicación. Bueno, capaz que hay que abrir la cabeza y entonces me he puesto a leer un montón de cosas, por ejemplo, lo de la Q10.
Entonces, bueno, ¿qué pasa? Porque esto también, bueno, hay que suplementar con la Q10 porque mejora el dolor muscular. Bueno, chicos, se vio que los valores, los estudios que se han hecho de evaluar si generan cambios en los valores de Q10, no están cambiando. Una pregunta, siguiendo el párrafo pediátrico. Los chicos que tienen lipidemias secundarias, muchas veces los sobrepeso, en el consultorio ya de adultos vemos adolescentes. Ahí también empieza farmacológicamente cuando no llegan metas y no pueden controlar el peso. Eso es muy importante. Dos cuestiones que nosotros vemos frecuentemente. Los obesos, uno dice, bueno, ya va a bajar de peso. Tiene 10 años, pesa 90 kilos, ya va a bajar de peso. A veces no bajan de peso. A veces no bajan. Esos chicos que son obesos, por más que intentemos, a veces siguen siendo obesos en la adultez. Entonces, en esos chicos, obviamente que lo primero que vamos a hacer va a ser intensificar la dieta, la actividad física, pero son familias, generalmente lo que vemos, papá, mamá obeso, hermanos obesos, o sea, entonces sí pensar en iniciar medicación, sí. Y en los renales crónicos, que también nosotros por acá tenemos muchos renales crónicos, el renal crónico hay algunas situaciones que también, como los adultos tienen el colesterol alto, los chicos también empezamos con medicación. Y HIV también, ¿no? Y HIV, sí. Pero HIV vemos, por suerte, vemos menos. Yo le voy a comentar, buenísimo, aprender todas las charlas, la carga acumulada, el LDL years, como el pack years o esas cosas que sabemos para otras cosas, pero no tanto para la importancia de cortar la duración, cuanto antes mejor, va a redundar en menor riesgo, así que eso buenísimo ya incorporado, me lo habías contado antes, así que sí, yo creo que Vanina resumió todo, que la enfermedad está antes, la enfermedad está en la bacteria. No, por eso es importante, nosotros para tomar la presión, tomamos la presión, para medir el colesterol. Ahora para ver la aterosclerosis lo inferimos a partir de 70 veces, si lo podemos ver en función de la Vanina. Obviamente, difícilmente, o ya los americanos lo ponen como clase 1, pero siempre ha sido una dificultad para la clase 1, la clase 1 te obliga y bueno, y sabes lo que ayuda a eso en que el paciente tome conciencia. Sí, ¿por qué? genera adherencia. Porque vos le estás mostrando que si tenés la arteria enferma, eso y es estudio. si no se compara el colesterol con el excesivo, te pagas el acceso al licor de calcio para la hematosis clínica. Yo creo que vamos a ir con la guía de la AFA y nos Porque van a tener creo que hay que incluirlo. tenerlo en el consultorio y Hay que... No tiene más complejidad. claro. Sí. Y por ahí El tema que vos ponés sin contraste y no se informa. No, tal cual. Ese es el problema, porque me ponen la dermatosis pero no ni cuánto. Claro, igual ya ahora la guía de la AFA define que uno con una tomografía de tórax y si el radiólogo está entrenado, que nosotros como que nos trabajamos independiente, radiólogo y cardiólogo, pero los radiólogos de Estados Unidos están entrenados en informar calcio en las coronarias. Entonces vos ya con ese dato, leve calcificaciones coronarias, moderada, bueno, tiene un lineamiento, y claro, bueno, ya podés tomar conducta. Yo pido tomografía de tórax sin contraste y hablo por teléfono y digo, para el disco de calcio, no tomografía de tórax, porque inclusive irradia menos. La tomografía te irradia mucho. Lo otro que tenés Para el lugar es lo mismo económicamente. No tiene diferencia, no sé. Es muy, en cuanto a los métodos, Estados Unidos es más rayos, Estados Unidos más tomo, más cámara gamma, Europa más ultrasonido en eso. Todo lo que es de Fuster tiene, sobre calcio, pero tiene mucho ultrasonido, ultrasonido 3D, etcétera. Es más, y es cierto lo que dijo Vani, está más cuantificado el score de calcio, pero bueno, hay cosas macheadas entre el ultrasonido y el score de calcio, digamos. Por eso es importante la carga de placa, que acá a veces con un número, ahora está un 8, ahora está un 500, pero bueno, la territorialidad por ultrasonido es clave, por eso está bueno hacer carótidas y femorales, porque más territorio, más... Si se puede hacer todo, se puede las dos. Sí, básicamente ese es el concepto, obviamente uno tiene que definir que cada concepto que, bueno, pero... Tal cual. En los 4 territorios, carótida de los dos lados, semana de los lados, una chica con un score de calcio mayor de 300, y bueno, y ahí está lo que vos decís, ya se convierte en profesión secundaria. Claro, discutible. Sí, discutible. Pero ponemos aspirina y aspirina en tanta intensidad. Claramente eso es lo que define la vida. Tal cual. Y para Eri, un poco combinando la tuya con la tuya, imágenes en los chicos. Imágenes están recomendadas siempre ecocardio y se puede ecovascular,
Se sigue usando en niños, especialmente adultos, ¿no? Pero se ha visto que a partir de los 7 años puede haber aumento de la expresión media y se puede seguir con eso. Pero es básicamente. Sí, y eso es la importancia de hipercentilar, ¿no? Bueno, es lo mismo que el score de calcio, tener 20 de score de calcio a los 20 años que tener 20 de score de calcio a los 80. La hipercentilar los valores de sexo y edad. Una plaquita de y un clásico de los debates a partir de qué edad empezar a buscar imágenes. Ahí vos, los americanos lo ponen. Pero bueno, si tiene antecedente familiar, ayer, un chico con antecedente familiar, 34 años, venía con un pedido de carne, y voy a ver, y tenía placas tumorales de los 2 lados. Bueno, les quiero agradecer, nos están dando un